Buenos días, mi nombre es Alejandra Coput y les voy a hablar un poco sobre lo que es la lógica programable. Vamos a hablar primero sobre tres diferencias entre la lógica cableada y la lógica programada. Flexibilidad y modificación. La lógica cableada, los circuitos están físicamente conectados y cualquier cambio requiere modificaciones físicas en el hardware. Esto implica recablear, cambios de componentes y puede ser un proceso más lento y costoso. Es menos flexible ante cambios en los requisitos del sistema. En la lógica programada. Los programas se almacenan en memoria y pueden modificarse fácilmente a través del software. Esto permite realizar cambios rápidos y económicos en la lógica del sistema, adaptándolos a unas nuevas necesidades o condiciones. Es mucho más flexible y adaptable. Otra diferencia que podemos notar es la complejidad y estabilidad. En la lógica cableada se vuelve más compleja y difícil gestionar a medida que aumenta el número de componentes y conexiones. Los circuitos pueden ser voluminosos y difíciles de mantener. En la lógica programada puedes manejar sistemas de gran complejidad gracias a la capacidad de los programas de realizar cálculos complejos y controlar múltiples dispositivos. Es altamente escalable y pueden adaptarse a un sistema de gran tamaño. También otro que podemos mencionar es el tiempo de desarrollo y puesta en marcha. La lógica cableada, el desarrollo de un sistema de lógica cableada requiere un diseño detallado, la selección de componentes, montaje físico. Esto puede llevar mucho tiempo y recursos y la puesta en marcha puede ser un poco más lenta. Requerir ajustes de manuales y bueno. En la lógica programada, el desarrollo del software es más rápido y flexible. Los cambios se pueden realizar de manera interactiva y se puede simular los sistemas antes de implementarlos físicamente. Vamos a hablar ahora sobre el ciclo de scan de un autómata programable PLC. Es lo más importante del funcionamiento de un PLC. Es un proceso cíclico y repetitivo, mediante el cual autómata lee las entradas, ejecuta el programa y actualiza las salidas. Este ciclo se repite constantemente mientras el PLC esté encendido. ¿Qué sucede en cada ciclo de scan? Lo primero, la lectura de la entrada. El PLC lee el estado de los dispositivos de entrada, sensores, interruptores, entre otros, y almacena los valores en una zona de memoria llamada imagen de proceso de las entradas. Esto garantiza que el PLC tenga una respuesta a las entradas en el momento preciso. Segundo, ejecución del programa. El PLC ejecuta secuencialmente cada instrucción del programa del usuario. Durante esta fase, el PLC toma decisiones basadas en el estado de entrada y actualizada al estado de variables internas. Por tercero, actualización de salida. Una vez que se ha ejecutado el programa, el PLC actualiza el estado de salida, actuadores, válvulas, entre otros, de acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso anterior. Cuarto, transferencia de salida. Los valores de las imágenes anteriores del proceso de la salida se transfieren físicamente a las salidas del PLC, así transmitiendo la información, actualizando así el estado de los dispositivos conectados. Características importantes del ciclo de scan. Repetitivo, el ciclo de scan se repite continuamente mientras el PLC esté funcionando. Secuencia, las instrucciones del programa se ejecutan una tras otra en orden determinado. Determinista, el tiempo que tarda en ejecutarse un ciclo de scan es relativamente constante, aunque puede variar ligeramente dependiendo de la complejidad del programa y de la carga del proceso. Tiempo de ciclo es el tiempo que tarda el PLC en completar el ciclo de scan.
Ahora hablamos un poquito sobre el padre de los PLC en Estados Unidos, Dick Morley. Richard Dick Morley es ampliamente conocido como el padre de los controles lógicos programables, PLC. Fue quien a mediados de los años 60 concibió y desarrolló el primer PLC comercial, revolucionando así a la automatización de las industrias. ¿Por qué se considera el padre del PLC? Visión innovadora. Tuvo una visión innovadora. Morley identificó la necesidad de un sistema de control flexible y reconfigurable para reemplazar los complejos sistemas de relés electromecánicos que se utilizaban en ese momento en la industria automotriz. Desarrollo del primer PLC. En colaboración con la compañía Modicon, Morley desarrolló el primer PLC comercial, el Modicon 084. Este dispositivo sentó las bases para la automatización de la industria moderna. Impacto en la industria. La invención de un PLC tuvo un impacto profundo en la industria, permitiendo una mayor flexibilidad, eficiencia y productividad de los procesos en la fabricación. Su legado fue que se convirtieran en la tecnología indispensable de la automatización industrial. Los cinco principales lenguajes de programación de los PLC. Primero, aquí los podemos observar. Diagrama de esquemas de contactos. Ladder Logic LD es un lenguaje más utilizado y visualmente intuitivo. Simula los circuitos eléctricos tradicionales como contadores, bobinas, otros elementos. Ideal para el desarrollo con experiencias en electricidad y control industrial. Segundo, lista de instrucciones. Instruction Lists. IDL. Lista de instrucciones es un lenguaje de texto secuencial similar al ensamblador. Permite un control preciso de cada operador del PLC. Es menor intuitivo que el ladder, pero ofrece mayor flexibilidad. El tercero, texto estructurado, Structured Text, ST. Es un lenguaje de alto nivel similar a los lenguajes de programación convencionales como Pascal o C. Permite programación más estructurada y modulada. Diagrama de bloques de funciones, Function Block Diagram, FBD. Utiliza bloques funcionales para representar señales, para representar las operaciones. Los bloques se conectan entre sí mediante señales. Y por último, el 5, que es el diagrama de secuencia, Sequential Fusion Chart, SFC. Se utiliza para representación de procesos secuenciales, permite definir estados y transiciones entre estados. Al momento de elegir uno, es importante tener en cuenta la complejidad del programa, experiencia del programador, normativa y preferencias personales. En cada programador tiene su propia preferencia y puede sentirse más cómodo con un lenguaje en específico. Aquí podemos ver la programación del lenguaje conocido del PLC, FDD, como se ven gráficamente. Ahora vamos a hablar sobre en cuántos lenguajes se puede programar el Celio. El Celio es un autómata programable de Schneider Electric. Generalmente se puede programar en dos lenguajes principales: lenguaje de contactos, Ladder Logic, o diagrama de bloques de funciones, Fusion Block Diagram, FBD. En el lenguaje de contacto, este es un lenguaje más común y visualmente intuitivo para los PLC. Simula los circuitos eléctricos tradicionales con contactores, bobinas, como ya lo mencioné antes. Y el diagrama de bloques de Fusion es un lenguaje utilizado para funciones funcionales para representar las operaciones. Los bloques se conectan entre sí mediante señales.
Es un lenguaje muy visual y fácil de entender. ¿Por qué solo estos dos? Porque no se programa con más. La razón principal es que el Celio está diseñado para aplicaciones relativamente sencillas y de bajo costo. Al limitar los lenguajes de programación a los más básicos y visuales, se simplifica tanto la programación como el hardware del dispositivo. Ahora vamos a hablar sobre los bloques de función comunes en el TSX micro. Temporizador Stone, TOF, TP. El TON es Timer on Delay. Se activa después de un tiempo preestablecido, desde que recibe una señal de arranque. El TOF, Timer of Delay, se activa cuando se retira la señal de arranque y se mantiene activo durante un tiempo preestablecido. El TP, Time Pulse, genera un pulso de duración fija al recibir una señal de arranque. Luego está el contadores, CNT, permite contar eventos, pulsos y realizar acciones cuando se alcanza un valor de conteo determinado. Comparadores comparan los valores numéricos y generan una salida lógica en función del resultado de la comparación, mayor que, igual que. Bloques aritméticos realizan operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación, son básicas. Y los bloques lógicos realizan operaciones lógicas como AND, OR, NOT, XOR, entre otros. Otros bloques que funcionan son los bloques de conversión, bloques de comunicación y bloques de control de movimiento. ¿Por qué Celio no se considera un PLC? Celio no se considera un PLC, controlador lógico programable, porque es un pico PLC, es decir, un relé inteligente autónomo. Un PLC es una computadora industrial que se utiliza para controlar procesos de manufactura. Se caracteriza por su durabilidad, flexibilidad y capacidad para funcionar en entornos industriales adversos. El Celio es una gama de relés inteligentes que incluyen entradas digitales o analógicas para la conexión de sensores, pulsadores, interruptores, entre otros. Para configurar los relés inteligentes del Celio se pueden usar un software Celio que es simple y fácil de usar. No se considera al 100% un PLC, pero sí es una especie de PLC. Ahora vamos a ver cuál es la función de los bits de un sistema S4, S5, S6 y S7. Aquí los podemos visualizar. Y podemos ver que bits de sistemas osciladores S4, porcentaje de S4 es igual a 100 Hz y 10 megasegundos. S5, 10 Hz, 100 megasegundos. S6, 1 Hz, 15 segundos. Y S7, 1 entre 60 Hz. Ahora voy a explicarles un poco cómo hicimos, cómo hice la transformación del lenguaje literal de los siguientes diagramas en lenguaje de escalera o de contacto. Lo pasamos a lenguaje de escalera, lo pasé al lenguaje de escalera. Aquí podemos ver el lenguaje literal que estaba en... Y aquí vemos el resultado del primero. Está como venía plasmado en lenguaje de escalera y lo pasé en lenguaje literal y se pasó al lenguaje de escalera. ¿Cómo lo hice? Busqué los diagramas, busqué la simbología y así pude identificar cómo hacer este cambio de lenguaje. Aquí podemos ver las herramientas que utilicé para poder hacer el cambio y poder identificarlo. Ahora fue al revés. Cambiamos el lenguaje literal a lenguaje de escalera. Aquí es como venía
y con la información ya obtenida lo modifiqué a el otro lenguaje. Bueno, muchas gracias.